Otra vez en la nube. Ya, vuelvo a repetir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el lugar donde estén o donde vean la grabación. Damos la bienvenida por segunda vez a Ruth Cobo, que nos acompaña y nos dará una charla hoy día de lo masculino y femenino en Cábala y las fases del desarrollo psicoemocional del mundo de Yetzirah. Bueno, para las que no conocen a Ruth, Ruth es doctora en psicología clínica de la Universidad Central de Ecuador. También viviste en Chile, así que también tu título fue revalidado acá en la Universidad de Chile. Eres diplomada en mediación familiar de la Universidad Arcis, tienes diplomados, postítulos, eres terapeuta y profesora de terapia floral, tienes cursos de constelaciones familiares, eres ensayista, poeta, escritora de 8 libros de poesía, 5 libros de una compilación de poesía colectiva. Eres perito en psicología clínica, eres maestra de la primera generación de la Escuela de Psicología y Cábala del doctor Mario Sabán. Perteneces a varios membresías como Colegio de Terapeutas, miembro del Rotary Internacional. Bueno, membresía también del Colegio de Terapeutas Florales de Chile. Has participado en varias charlas y como psicoterapeuta, como escritora, como profesora universitaria, eres facilitadora y tallerista, productora y presentadora de programas, tanto en radio como televisión, así que un mundo. Pero antes de seguir con todo el currículum académico, a mí me gustaría saber quién eres tú, Ruth, y cómo llegaste a la Cábala antes de comenzar con tu exposición para poder conocerte con tus propias palabras y cómo llegaste a la misticidad y a la Cábala, y de ahí ya damos el pase a tu exposición y dejamos las preguntas para el final, las van haciendo por escritas. Bienvenida, el Zoom es todo tuyo. Bueno, yo soy una forma que guardo adentro muchísima alegría. Realmente para mí encontrar la cábala o que ella me encontró fue un antes y un después realmente en mi vida. Recuerdo que cuando encontré me saltó un link, un Zoom de Goslam y me quedé escuchando y dije esto. Qué interesante, ¿no? O sea, qué bien. Y repetí y me gustó más todavía porque creo que le comprendí. Y bueno, yo estuve en ese tiempo, yo viajaba con frecuencia, un viaje corto entre Quito, que es la capital de mi país, y Ambato, que es una ciudad, que es mi ciudad, que aquí nací. Y bueno, yo venía por esto de atender pacientes y entre paciente y paciente quedan momentos de silencio, quedan momentos de soledad. Entonces tú quieres, bueno, yo quería encontrar algo en internet que me acompañe, que me instruya. Y entonces fue en esa búsqueda que saltó Goslam y ese día recuerdo que busqué otros links y todo y encontré la nave Coab y fue increíble lo que sentí, lo que me pasó. O sea, serían como las 7 de la noche, 8, que ya me quedé sola. Repetía y repetía y repetía la nave Coab. Créeme que amanecí con eso y sentía que me llegaba tanto y yo me deleitaba, realmente era un deleite en escuchar. No entendía nada porque no sé hebreo y tampoco había traducción en lo que yo encontré, pues era súper novata. Pero yo amanecí escuchando a Nabokov y lloraba y escuchaba y me deleitaba y yo decía, ¿y esto? Bueno, o sea,
era como que me leían por dentro o yo, no sé, no hay palabras, no te puedo explicar. Pero lo cierto es que amanecí así, y ya al siguiente día, creo como a las 8 de la noche, tenía que estar lista para atender gente. Y créeme que no sentí el más mínimo cansancio, mis ojos habían llorado, pero no se me notaba absolutamente nada. Y era la persona más feliz, cosa que yo digo, qué afortunados que fueron esos pacientes que vinieron porque pudieron recibir como un influjo que yo debo haber sentido o tenido. Y bueno, ese fue mi inicio. Fecha, no me preguntes porque soy pésima para recordar y apuntar, pero ese fue mi inicio y desde ahí seguí con Goslam, Él para mí es muy importante en mi vida. Luego le conocía también por internet a Mario Sabán. Y como que al poco tiempo de que le conocí a él en este programa de Voces en la Oscuridad, que me parecía tan interesante, tan así, tan como para mí, como que al mes o mes y medio de esto, él anunció su venida a Ecuador y él vino a hacer en sus giras, llegó a Quito, claro, yo vivía en Quito en ese tiempo, ahora vivo en Ambato. Y tengo dos hijos. El uno es Rafael y él es muy parecido a mí en cuanto a las búsquedas. Y le conversé y le dije, mira, bien esta persona, que me parece a mí un regalo que venga acá y hagamos algo para ir. Y él me dijo, ya, mami, vamos. Y fuimos, ¿no? Mario hizo un curso completo que demoró como, creo que 2 días acá del árbol de la vida. O sea, árbol de la vida para mí era, ¿qué será? Entonces, bueno, fuimos, asistí y claro, ya ese fue para mí un encuentro mucho más real, más físico. Y bueno, luego Mario se quedó algo más acá, hizo otro tipo de conferencias en otros lados, entonces yo era feliz y llevando amigas y eso. Y ese fue mi encuentro con Mario Sabán. Por ahí tengo una foto de un abrazo. Yo le estoy entregando un libro mío y él feliz me dijo, voy a leer en el viaje. Y bueno, al poco de eso, como a los 2 meses o, bueno, no recuerdo, 2 o 3, él ya lanzó la maestría de Cábala. Entonces, para mí fue doblemente bendecido esa asistencia porque, claro, ya él sabía que en un intensivo de Árbol de la Vida ya pude ser admitida para la maestría. Entonces, bueno, ha sido desde ese día lecturas y realmente yo puedo desconectarme de todo cuando estoy con Cábala. Me desconecto y soy realmente la persona más feliz que puede existir. Así es que es mucho lo que hay que aprender antes de empezar a dar. Entonces también en esta vez, en este curso, bueno, yo ya me he atrevido en otras ocasiones y también contigo a proyectar algo de lo que uno va entendiendo, pero realmente estamos aprendiendo. Imagínate que estamos en un libro de 400 páginas y a lo mejor nosotros aprendemos 2 letras, pero nos faltan millones por aprender, pero sin embargo, el alma quiere recibir para poner tu parte que ya estará inscrita y empezar a dar. Entonces tengo planificados algunos talleres de temas que prácticamente se complementa tanto mi profesión. Tengo 30 años trabajando justamente en la práctica de ayudar a pacientes que no se encuentran a sí mismos, que entran en un proceso de mucho caos interior, de soledad, de tristeza, de melancolía, de depresiones, de un no saber para qué están viviendo. Entonces, bueno, yo ya ayudaba como 27 años sin la cábala, pero ahora ayudo desde la cábala y veo que las terapias son mucho más rápidas y puedo hacer más por la gente. Entonces, ahora tengo planeado
empezar con ciclos de conferencias en escuelas y en colegios a través de esta gran sabiduría, porque como tú me preguntabas quién soy, yo te digo, una forma, algo, alguien por donde gracias a la bondad del infinito pasa la vida y en ese pasar por la vida uno atrapa, digamos, o se quiere quedar con lo que te endulza, con lo que te endulza el alma, con lo que te agranda la mente, con eso que es la cábala, que te rompe dogmas, que te pone paradigmas nuevos en donde tu psiquis totalmente y tu corazón se abren, porque, y bueno, y en la práctica también, ¿no? Está ese cambio de actividad y de cómo gano el tiempo. Entonces vas dejando cosas, vas dejando amigas, vas dejando otro tipo de ocupaciones, porque sabes que a la larga no te llena. O sea, desperdiciar el tiempo, como dice Mario, no es permitido, porque el tiempo es lo más valioso para poder seguir aprendiendo. Esa es mi historia. Muchas gracias, Ruth. Bueno, el Zoom es todo tuyo, así que vamos a tu encuentro de lo que nos vas a compartir hoy día, que es lo masculino y femenino en la cábala. Sí, Adelante. y yo, me impactó mucho también el libro, lo que he sacado en gran parte se debe entre la bibliografía a lo masculino y femenino en la cábala de Sarah Judith Schneider. Es un libro fantástico que yo les recomiendo. Entonces, claro, es súper grande y eso sí ya implica un curso entero. Entonces vamos a hablar un tanto de lo cosmogónico, que es la luna, y cómo la luna se relaciona con la mujer, y no solamente con la mujer, sino también con el hombre. Porque tenemos de masculino y ellos tienen de femenino, entonces por ahí vamos. Aunque me molesta un poquito. Antes de nada, porque yo sé que de pronto van a haber personas nuevas, entonces sí me gustaría empezar por esto de explicar lo que es el pardés y lo que significa realmente el sol. Pardés significa huerto y hace referencia al huerto del Edén y hace referencia también al huerto en sí que caminamos todos los días, ese jardín que está presente y que espera que nosotros le miremos y que le valoremos y que nos deleitemos de sus frutos. Es decir, el huerto está aquí y ahora, está con nosotros y hay que verle. Entonces, el chat, que significa el significado literal o interpretación narrativa, estudia la trama de un argumento principal. Por lo general es lo que estamos acostumbradas a estudiar quienes estamos cursando universidad, posgrados y eso. El remés ya son niveles un poquito más profundos que buscamos la significación, las interrelaciones ocultas en el texto. Nos volvemos como expertas con la cábala a encontrar como las ideas centrales más importantes en cualquier tipo de texto. El Drash o el Midrash ya tiene un nivel homilético de interpretación. Esto está lleno de composición, de reglas, de elaboración de contenidos. La Torá se entiende como una metáfora que cada alma debe construir individualmente, y esto es algo totalmente hermoso porque, como siempre repite también nuestro querido profesor Mario, cada alma entiende la Torá y la Cábala de una manera, y cada alma también tiene algo que agregarle, o sea, un conocimiento, un entender, una interiorización que agregar. Y el Sod es el nivel más secreto, el nivel más místico o cabalista. Entonces, esta interpretación apunta a los mundos interiores que tenemos, el reino del alma, los reinos angelicales, todas esas complejidades. Y ya dentro del Sod también está entender aquello de la matemática divina, o lo que para nosotros sería la matemática difusa, que luego voy a explicar un poco.
Entonces, estos 4 hilos se entrelazan en la trama de un texto y nos ayudan a llegar a la comprensión metafísica que queremos alcanzar. Entonces, el nivel secreto, ¿cuál es? La cábala en sí es recibir, pero ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo una tradición que viene de antes de nuestra era. Estamos como reactualizándola, y quién sabe que estuvimos por ahí también y estudiábamos ya en algunos siglos atrás y aquí ahora nos volvemos a encontrar. Entonces, ¿cuál es la idea como principal? Es entender que el infinito es uno, que es el infinito, lo que también le podemos llamar Dios. Es uno solo. Y nos ayuda a entender la Kabbalah que caminamos de la dualidad a la unicidad, es decir, de la Aleph a la Bet, pero caminamos no solamente cuando estamos estudiando Kabbalah, realmente aprendemos a caminar de la Bet a la Aleph absolutamente en todos los momentos del día, en todos los segundos, en todo lo que hacemos. Para nosotros que estamos ya emprendiendo en estos misterios, realmente cada segundo de nuestra vida es un segundo sagrado. Y cada palabra que decimos también tiene esa misma connotación. Y es el mismo ir entendiendo la sabiduría la que nos va metiendo en este tipo de sensación como para no perdernos. Y una de las herramientas básicas para entender lo que es el Sod es la meditación. Realmente la meditación te ayuda increíblemente, te amplía increíblemente el Kli y emprendamos a meditar, meditaciones con las letras, por ejemplo. Eso nos va centrando y nos va reubicando en el camino de la vida. Entre esto de qué es la Cábala o qué es el misticismo, tenemos que entender que cada parte contiene en su interior aspectos del universo. Y esto es lo que se llama lo holográfico, ¿no? Y ahora con el adelanto de la tecnología y con el adelanto de la inteligencia artificial, estamos como volviéndonos mucho más holográficos, pero estamos hablando de la Cábala que fue manifestada hace siglos atrás, antes de nuestra era. Entonces es algo tan antiguo, pero tan actual, más actual, que todo lo moderno y que todos los inventos de última generación. También para entendernos hay que entender lo que es un fractal, ¿no? Ese fractal que se repite a diferentes escalas, pero que se va al infinito. Entonces, así como la fractalidad se da en la forma, también la fractalidad se da a nivel de conciencia. Nuestra conciencia va a ir tomando formas nuevas, va a ir tomando enlaces que se van a ir haciendo de acuerdo al nivel de conciencia que vamos alcanzando. Otra de las cosas importantísimas que ayudan a entender lo que es la Cábala es entender lo que son los números transfinitos. Entonces, los números transfinitos, como su palabra indica, por ejemplo, entre 1 y 2 hay un infinito en decimales. Entre 1000 y 2000, imaginémonos cuántos hay, entre 1.000.000 y 2. Entonces, los números nos llevan al infinito. Y por eso es que la Cábala tiene como una de sus grandes ramas y herramientas la numerología cabalista. Entonces, la lógica difusa, ¿qué es? La lógica difusa es realmente un razonamiento aproximado. Nuestro cerebro, nuestra vida y cómo es cómo vamos aprendiendo desde la escuela, desde el colegio, la universidad, cómo es el sistema, usa lo que se llama la lógica aristotélica. Es decir, ¿es verdad o es falso? Pero no hay otra opción. Por ejemplo, el auto tiene el tanque lleno de gasolina y no tienes la pluma que te va avisando cómo el nivel de gasolina va bajando. Y el rato menos pensado, si no tienes esa pluma que te avisa, te quedas parada sin gasolina. Es decir, va de 0 o va de 100, el tanque lleno, a 1. Esa es la lógica aristotélica. Vemos las cosas
como en blanco y negro. Esto es sí, esto es no. Y estamos acostumbrados como a dar nuestros juicios y la comprensión del mundo se hace realmente demasiado reducida. La cábala, desde que es la cábala, usó lo que es la lógica difusa, y la lógica difusa es uno de los, digamos así, descubrimientos más recientes. Entonces, es un razonamiento difuso. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el tanque de gasolina a 100, pero tengo la pluma que me va indicando ya no está en 100, ahora está en 75. Y ya no está en 75 porque he caminado, ahora está en 50. Y sigo usando y entonces ya está en 25. Entonces, esa me da, esa variedad de valores parciales me da múltiples posibilidades de veracidad. Entonces ya no me voy a quedar con el carro parada porque se acabó la gasolina, porque tengo un avisador y voy a volverlo a cargar. Entonces, la experiencia humana es así, la experiencia humana es difusa. Y cuando nosotros entendemos este concepto, en realidad todos los problemas emocionales que son los más fuertes en Yetzirah, podemos entenderlo. O sea, no hay un sí, no hay un no. En una relación de pareja, por ejemplo, o en una relación madre-hijo. Es la típica discusión, es que la madre ve color negro y el hijo ve color blanco. Entonces nunca va a haber un acuerdo. Pero si la madre empieza a ver un gris y el hijo también del blanco le sube al gris, van a haber situaciones que van a permitir un diálogo y que van a poder llegar a un acuerdo. Entonces, la lógica difusa es algo totalmente beneficioso entender ese concepto. Y ya no nos vamos del 1 al 0, no, porque la realidad es difusa. Y eso nos dice la Cábala, la realidad es difusa. Existen matices de gris y esos matices de gris son los que tenemos que incorporar a nuestra conciencia y son los que nos van a permitir ampliar nuestra mirada y ver la vida de diferentes formas. No existe sí, no existe no. No existe siempre, no existe nunca. El siempre y el nunca realmente no existe. Entonces, eso es justo. Este pensamiento está en el libro de Sarah Judith. El mundo es un lugar difuso y la verdad es un producto ambiguo. Es así. Entonces, con el control matemático están ajustadas reglas lingüísticas en Cábala. Además, la Cábala tiene su propio lenguaje, que es el hebreo, que viene del arameo. Y también usa su lenguaje angélico. Es un lenguaje que cuando lo vamos entendiendo, nuestro cerebro se va a poner súper difuso. ¿Por qué? Porque vamos saliendo de un estado y vamos entrando a otro, sin que nos haga absolutamente daño. A esto también se le conoce como la teoría de la incertidumbre. La vida es una incertidumbre. Ahora estamos, mañana no sabemos. Es así. Entonces, ¿qué es Cábala? La Cábala es una de las formas de más alta metafísica y filosofía. Es como de lo más puro que nos ha podido llegar desde generaciones A. Es una ciencia la Cábala, no es un dogma, con un lenguaje exacto y un lenguaje matemático. Es una forma de lenguaje y pensamiento propio de ella. No imita a nadie, no toma nada de nadie. No es de comprensión inmediata la Cábala. No es como mirar un texto simple y decir ya lo comprendí. No, es un proceso que se va haciendo en la conciencia. Nos abre a nuevos paradigmas y nos abre puertas para salir de la cárcel mental y de los dogmas. Estar en la lógica aristotélica es estar en los dogmas. Es que es así, es que me quedo en esta religión y bueno, es un dogma tenaz, ¿no? Es una cárcel de acero. Entonces, ¿qué es la Cábala? La Cábala busca saber, no busca repetir lo que te han dicho, sino que la Cábala busca saber y experimentar quién o qué es Dios, a qué se llama Dios, o qué es el infinito, o qué es la Matrix, de dónde venimos.
Entonces, ¿a qué propósito le sirve el universo? ¿Qué es lo que el infinito está comunicando con cada evento de la historia personal y de la historia colectiva? El infinito nos está diciendo cosas siempre, pero tenemos que tener los ojos abiertos para poder entender. Entonces, ¿cuál es el significado de que los seres humanos hemos sido creados a imagen y a semejanza del Creador? Y entonces ahí viene cómo comprender para qué nuestro cuerpo, para qué existimos, para qué es nuestra mente. Y aquí hay una diferencia bien grande con la psicología clásica, en donde para la psicología la mente es todo. O sea, lo máximo que puede haber es la mente. Pero la mente, para la cábala no es todo, la mente es el recipiente más fino, más de última generación, digamos así, capaz de receptar y de recibir esa energía sagrada del infinito. Pero nosotros en lo físico, en lo posible, es a medida de lo que vamos avanzando, sin sentirnos culpables, entrar en la armonía de las leyes universales. Y eso es como un proceso que se va dando naturalmente. Entonces, para ya ir entrando en materia, hay que ya empezar a entender qué es el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida eh, nos identifica pautas de organización de lo más que tenemos que entender entre el universo y entre nosotros. Las Sefirot incluyen todas las facetas de la realidad, tanto de la realidad en Malhut como de la realidad en los 4 mundos más. Entonces, para entrar al tema que estamos proponiendo, nos concentramos en Yetzirah. Vamos a estudiar Yetzirah y Malhut. Ustedes ya saben lo que significa Yetzirah, que son las 6 Sefirot, pero voy a decirlo porque de pronto hay gente que después va a escuchar y no va a saber. Gesed, que significa la bondad, Geburah, el poder, o ponernos freno. Tiferet es la belleza, o Tiferet es hacia dónde tenemos que seguir avanzando a formar nuestra personalidad, que nos sirve para ser mejores receptores de la energía de luz y también para saber cómo nos vamos encaminando en la vida. Netzach, que es la victoria y tiene mucho que ver con el arte, con la palabra, con la literatura, con la filosofía, con la misma cábala, ¿no? Yo creo que cábala nos entra siempre por Netzach y por Jod. Y Yesod, que es el fundamento. Entonces, todo esto va a sumarse para dar la energía a Malhut en donde estamos y lo que va a significar. Entonces, nos vamos a centrar en esta charla en Yetzirah y en Malhut. Malhut, vamos a ver qué es Malhut. Nosotros vemos aquí que dice el pensamiento modifica la forma de la materia en Malhut, solamente en Malhut. Tenemos, si estaríamos como mucho más despiertos, imagínense cómo afinar a nuestra manera de pensar, porque aquí en lo físico, en lo material, el pensamiento puede modificar la forma de la materia. Y entonces cuando uno medita, cuando uno entra en una oración, en el sentido de la Kavaná, ¿qué queremos hacer? Realmente queremos modificar una circunstancia, queremos mejorarla. Y realmente toda nuestra vida, cuando entramos a entender qué es el tikkun personal y el tikkun olam, pero partiendo del personal, es modificar. La corrección a la cual hemos venido es modificar. Y solamente la podemos modificar acá. Si ya subimos a Yetzirah y a los otros universos, ya no podemos. Entonces, una de las grandes ganancias de tener cuerpo físico y estar con vida es poder rectificar.
Y cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que rectificar. Solo en Malhut se puede producir la perfección de lo que se ha concebido en la mente de Hashem. Solo aquí. Hay una bonita parábola que dice que, por ejemplo, dos personas que se conocen y se reconoce el alma de pronto de los dos o del uno antes que del otro y resulta que van a ser almas gemelas. Hashem visualizó ese encuentro y Hashem visualizó la vida posterior de esa pareja. Pero eso va a depender de que se cumpla o no de la actitud de cada uno de los actuantes. Entonces, aquí en Malhut se puede llegar a producir lo que concibió Hashem para nosotros. ¿Qué desvirtúa esto? Ya son factores que tenemos que autoconocernos, por eso es que es súper importante el autoconocimiento. Y entrar en el camino de la mística, entrar en el camino de la cábala definitivamente es autoconocimiento. Es un tiempo de soledad y aislamiento, de regocijo para poder después dar. Es disciplina, es voluntad. Entonces, poco a poco, así vamos creciendo. Hashem definitivamente gobierna cada detalle del mundo, cada detalle de nuestro mundo. Y es súper importante entender que no está fuera. Hashem está fuera, pero también está dentro. Y si es que vamos entendiendo a través de abrir nuestro cli, tanto del corazón como de la mente y del hígado, que sabemos que materializa, entonces estamos como más en la unidad, es decir, estamos caminando, como dije al inicio, de la Bet a la Aleph. Y vamos haciendo las correcciones necesarias. Ahora, ¿qué es lo masculino y lo femenino en la Cábala? Es que, esto es súper interesante entenderlo, que están igual lo masculino y lo femenino. O sea, no hay un porcentaje más para lo masculino ni hay un porcentaje menos para lo femenino. En el sagrado nombre, Yud, He, Vav, He, las dos G son femeninas, la G superior y la G para hacia. Y Yud y Vav, las dos son masculinas. Entonces estamos igual. Y si quieren profundizar más sobre esto, está en el Ramak, ¿no? En el Pardes Rimonim, una obra increíble de Moisés Cordovero. Pero nos quedamos con el conocimiento de que masculino y femenino están 50-50%. Ahora, lo masculino y lo femenino, en realidad vamos a ver que no es género como estamos acostumbrados aquí a entender, sino que lo masculino y lo femenino son formas o son atributos que tienen igual proporción. La divinidad trasciende el género en Kabbalah. No es hombre, mujer, masculino, femenino. Vamos a ver que es una cuestión más bien de energía. Entonces Hashem cubre con un manto de dualidad toda la creación. El agua, el cielo, la lluvia, la manzana, la fruta. Entonces, en toda la creación se va a dar la manifestación de la energía masculina y de la energía femenina. Y lo masculino y lo femenino, Sarah Schneider nos dice, del único y solo único surgió la idea del dos. Entonces brotó en el universo el género. Y entonces allá nos vamos a ir al jardín del Edén, a Adán, a Eva, o a Javá, y Javá o Eva, ¿no? Y todo esto que hay un súper curso en la escuela de Mario que les recomiendo también, que da la doctora Annette Pierre, sobre lo masculino y lo femenino en Cábala.
yo no me meto tanto por ahí porque quiero avanzar hacia la parte emocional también. Entonces, lo masculino y lo femenino, a ver, lo masculino es el principio de expansión exterior. Lo masculino es el proveedor activo, por ejemplo, el sol. ¿Qué nos provee? Luminosidad, brillo constante, se está generando luz. La función del sol es dar y rellenar. Esas luces también están dentro de lo masculino, lo que se llaman las hasadim o las luces inconscientes. Y lo femenino más bien es una presencia de receptividad. Yo recibo, interna. Por ejemplo, cuando yo estudio Kabbalah, el masculino sería el libro. Sería, yo le estudio a Mario Sabán. Él es el masculino, me está dando a través del libro, de la idea, de la palabra que él escribió. Y yo estoy receptiva, aprendiendo. El momento en que yo aprendí, hice una diapositiva, le dije a Carla, sí, yo voy a dar el curso, ahí soy masculino y yo estoy dando. Ahorita ustedes son receptivas. El momento en que conversen con alguien y digan, esto dijo Ruth, ese momento son masculinas y la persona que va a escuchar se vuelve receptiva, femenina. Entonces lo femenino es esa receptividad. Y así como lo masculino se relaciona con el sol masculino potente, la luna es, en cambio, la transformación y el cambio. Ella es movible, las fases de la luna se mueven. Ella recibe la luz y la refleja. La luna es un gran recipiente de luz y tiene que moverse. Va de creciente a menguante. No, nada es estático, nada está plano. Y la función es ella también recibir, contener. Ella contiene las luces inconscientes que se llaman geburot. Las luces inconscientes son muy potentes, las que tiene la luna, son muy fuertes como de asimilarlas, son súper fuertes. Luego vamos a ver qué son las geburot. Entonces, Java o la mujer, como solemos decirlo nosotros, realmente es un proceso de construcción cósmica y humana. Nosotras somos cósmicas y somos humanas. ¿Desde cuándo? Desde el inicio del tiempo. Nosotros no sabemos nuestro origen de alma, no podemos saber. Podemos saber el origen del cuerpo físico, pero tampoco sabemos su final, cuándo va a ser. Entonces, desde la primera memoria de un átomo y una célula, está esa construcción. En la memoria y el deseo de Dios desde Galgaltá, ¿no? Que está por sobre Keter. En el cerebro del Adán Kadmon, desde el punto masculino y femenino de la Yud, porque la Yud no solo es masculina, ella en su cabecita también es masculina y femenina, pero se manifiesta más como decir, mi hijo se llama Rafael, entonces él se manifiesta como hombre, la Yud se manifiesta como letra masculina, pero dentro de ella también hay un inicio femenino. Y todo empezó en un deseo y en una explosión de amor. Entonces nuestro origen es deseo. El deseo mueve el universo. Es el deseo del infinito de ocultarse a sí mismo para manifestarse y provocar el Simsum. Si no hubiese tenido ese deseo y no lo hubiera hecho, pero esa explosión fue una explosión de amor. Increíble. Desde ahí se creó todo. Entonces, ¿qué es femenino y qué es masculino? Todo es femenino en relación con lo que está arriba. Y todo es masculino en relación con lo que está debajo. Y no existe ninguna persona que sea absoluta y exclusivamente varón o hembra. No existe ni siquiera en los animales, ni en las plantas. Entonces hay plantas que se les dice esta planta es macho, esta planta es hembra. Las personas que saben de poda, ellos dicen qué rama representa lo masculino, qué rama o qué porción de la rama representa lo femenino en una planta. Entonces, en Cábala nos olvidamos del sexo masculino y del sexo femenino, porque en Cábala esto se trasciende a lo masculino y femenino es totalmente energía.
Entonces, en esto de la relatividad del género, digamos así, el rey, aunque supremo, es receptivo. Por ejemplo, el rey, el que gobierna. Si sobre un rey hay, por ejemplo, el alma mater, digamos, de los reyes, el padre rey, el rey hijo, el rey príncipe es receptivo, es decir, es femenino en relación al punto más alto de él. Y muchas veces al punto más oculto. Es masculino y activo en relación al rey inferior. Si es que, o en esto de por ejemplo, el ministro, el subministro, el secretario del ministro, entonces van habiendo jerarquías. Esta situación incluye a los dos géneros. Todo es femenino en relación con lo que está arriba y todo es masculino, como ya dijimos, en relación a lo que está abajo. El Zohar hace referencia a arquetipo masculino y arquetipo femenino y no hace referencia a hombre y a mujer. El ser humano contiene atributos masculinos y atributos femeninos dentro de nosotros. Entonces ya queda claro esto. Cuando una mujer influencia sobre un hombre, ella se vuelve masculina en relación a él. Pero este papel se alterna. Por ejemplo, en una relación, en una buena relación de pareja, por ejemplo. La mujer insinúa, de acuerdo a su subjetividad y de acuerdo a esa capacidad de las mujeres de ser mucho más intuitivas. ¿Por qué somos más intuitivas las mujeres? Porque estamos más en relación con la luna intuitiva, para adentro. Entonces la mujer intuye y le dice algo a él y él acata. Entonces en ese momento la mujer es masculina y el hombre que recibió es femenino. El momento en que el hombre hace un comentario, por ejemplo, en relación a lo que están hablando y ella recibe ese comentario, ella cata y entonces él se posiciona también como masculino. Entonces, esta relación de masculino y femenino se intercambia muchísimo en una relación de conversación, por ejemplo, en un diálogo. Y mucho más se intercambia en una relación del día a día. Siempre estamos dando y siempre estamos recibiendo. No estamos siempre dando, ni siempre somos receptivas. Entonces, este concepto, por ejemplo, ayuda muchísimo a mejorar las relaciones de pareja cuando son difíciles. ¿Por qué? Porque por lo general las mujeres o son muy empoderadas o son muy, como muy esperando que el hombre haga todo y de todo. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que me han dicho, vienen mal, después de años de tolerar situaciones que no marchan bien las relaciones y agotados. Y hay una frase que suelen decir, y hoy estoy cansado de tener a una hija por esposa. ¿Por qué? La mujer se vuelve tan pasiva. Entonces, en la relación normal de pareja es dar y recibir. La mujer tiene mucho que aportar. La mujer tiene muchísimo que aportar y mientras a veces más altos son los cargos que ocupan los hombres o las madres, tenemos mucho que aportar también. Esto de insinuar a los hijos qué hacer en ciertas circunstancias difíciles, estamos aportando, ahí nos estamos poniendo masculinos. Entonces, en Cábala no existe la superioridad cultural del papel masculino. O sea, no se sustentan en los textos. Después vamos a ver algunas otras cosas. Entrando un poco en lo que son las dos grandes luminarias, Sol y Luna, en el Talmud. Bueno, el Talmud es un libro único que se demoró, creo que como nada en el mundo, como 3 siglos nada más y nada menos en concluirse de escribir. Entonces, aquí hay un pasaje que ya vamos a ir viendo, pero dice, Señor del universo, ¿es realmente posible que 2 reyes, entre comillas, entre paréntesis está egos, gobiernen con una sola corona? Esta es una observación que hace la luna y que es un diálogo que empieza a tener con el creador. Aunque hay otros cabalistas estudiosos que nos dicen que después no fue el diálogo de la luna con el creador, sino de la luna con el sol, que equivaldría a decir de la mujer con el esposo. Hay un diálogo que ya vamos a ir viendo, pero al final Dios dice, todo lo que has dicho tienes razón.
en todo lo que has dicho es cierto, pero ya te reduje. O sea, porque le dice ve y empequeñécete. Crea, dice él, una expiación para mí porque yo he causado que la luna pierda su grandeza. Y esto está en relación metafórica con la desventaja, digamos así, que la mujer ha tenido a lo largo de los siglos en relación al hombre. Estamos ya en una nueva época en donde ya estamos prácticamente en el Shabbat del milenio. Estamos empezando el séptimo día. Entonces, esto es como que ya se va nivelando y ahora a lo que a nosotros nos ha tocado vivir, mi generación, ustedes son más jóvenes según les veo, es como están entrando más a este sentido de igualdad de la mujer en relación con los roles, con los hombres en el plano social, cultural, profesional, ¿no? Dos grandes luminarias, está escrito, e hizo Dios dos luceros grandes. Él hizo dos luceros grandes, está escrito así en el Talmud. La luminaria grande que rige el día y la luminaria grande que rige la noche. Son idénticas en su poder de iluminar, igual grandeza, las dos luminarias. Eso está en la primera línea. En la segunda dice, la luminaria grande para regir el día y la luminaria pequeña para regir la noche. Entonces se hace un cambio relativo de la primera a la segunda línea, ¿no? Que claro, ya no será la línea, sino ya será una fase. Entonces ahí hay un diálogo interesante, ¿no? Yo puse esto, ¿no? Dobla el día y la luna deshojada de su gloria, porque de ser una luna grande a estar ahora así como en un segundo, hacerse pequeña, entonces ella llora su soledad, ella siente, ella llora, ella se pone mal en un agujero negro del silencio. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando el alma nace, por ejemplo, cuando un bebé nace? ¿Acaso no llora el alma en el cuerpo humano? Apenas entra la luz de Malhud en Asia. ¿Qué hace un bebé? Llora. Y si el bebé no llora, es mala seña, ¿no? Es señal de que se asfixió, el Apgar puede estar muy bajo y eso le puede traer consecuencias difíciles en su desarrollo. Con un Apgar bajo, o sea, que no llore inmediatamente, no respire inmediatamente, no lance el grito, puede haber después cualquier problema neuronal en el niño. Entonces, ¿qué hace el neonato? El neonato, el niño que acaba de nacer, llora. ¿Por qué? Porque el alma se empequeñece tanto para ocupar ese cuerpo. Porque el alma sabe que de estar en el infinito a sus anchas, digamos, así sin ningún tipo de limitaciones, decidió encarnar, pero la encarnación duele. Y él sabe, el alma sabe todo lo que va a doler. Entonces, ese es ve y empequeñécete. Ve, deja tu cuerpo de luz y toma cuerpo de carne. Ve y empequeñécete. ¿Y cuál es nuestra tarea después en la vida? Es ir entendiendo. Hay personas que tienen un gran ticún y vienen y nacen, por ejemplo, en una familia en donde sus padres desde pequeñito le llevará ya al estudio de la sabiduría. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, creo que todas no estamos dentro de la familia judía así directa. ¿Y qué nos ha tocado? Como yo les contaba al inicio, cuando Carla me preguntó, un encuentro. O sea, un día te buscan y te encuentran. Y uno, como esperaba eso, el alma, aunque la conciencia de la psiquis, la mente, no sepan, no se dé cuenta, el alma sabe y responde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de lo empequeñecidas que estamos, como la luna, y empezar a crecer. Hay un momento en que la luna, es decir, la mujer también, metafóricamente, somos como un punto, como Malhut, solo Malhut, del árbol de la vida, las 9 sefirot no están, está solo Malhut.
un punto detrás de los talones del hombre, de espaldas, invisibles, invisibilizadas. Y de ese punto la mujer tiene todo el coraje, la sabiduría para crecer, y aunque crece de espaldas, se pone a la altura del hombre. Y entonces ahí viene el corte. Dios les corta, ¿por qué? Porque están de espaldas. Y esa es la metáfora del Edén, que Dios sacó a Eva de la costilla del hombre. En realidad no le sacó de la costilla, sino que hizo un corte para que en vez de estar de espaldas, se puedan mirar frente a frente. Entonces, ahí le dice Dios, ve y empequeñécete. Entonces, en un solo punto, la fecundación es un solo punto. Dos gametos se encuentran por el prodigio del milagro cósmico eternamente establecido para la procreación humana. Y aquí hay algo súper importante, que es lo erótico y lo romántico. A menos que sea una violación, que puede ser por ticún, y que a veces producto de una violación puede haber un embarazo, pero exceptuando esa regla, para que llegue a ver ese punto que se llama fecundación, hubo atracción, hubo romanticismo entre un hombre y una mujer. Entonces, eso es algo hermoso que de pronto luego lo desglose y quiero ver si es que armo un curso, porque es hermoso. Entonces, en lo romántico y en lo erótico, nos parecemos a la Shejina, la presencia de Dios en la tierra, que son como un par de enamorados, la Shejina y el Creador. Se buscan, no se encuentran, se extrañan, tal como una pareja romántica. Y lo erótico es necesario, ¿por qué? Porque lo erótico tiene que ver con el tacto. Es súper importante el tacto en una relación. Si no hay tacto, no hay nada. Si el uno está en un lado, el otro en otro, a menos que ya realmente sea un encuentro de almas, esperen. Pero si no hay tacto, no hay contacto, no hay malhut. Entonces, en el momento de la fecundación se fusionan los gametos masculino y femenino para formar el cigoto. Y ya después del cigoto sigue el proceso del embarazo. Entonces aquí les he querido poner algo sobre lo que es esa fecundación. Es un punto, es un puntito microscópico. Entonces nos hemos empequeñecido tanto. Entonces se cumple ese mandato. Ve y empequeñécete. Después crece. Hay también un principio de interinclusión. Cada hombre contiene la sombra de una mujer en su interior y cada mujer la sombra de un hombre. Es lo que Jung llamaba el ánima y el ánimo. Dentro mío existe un alma masculina y predomina la femenina. En el esposo predomina la masculina, pero está la femenina. Entonces, cada persona refleja una combinación de rasgos que es auténtica singularidad del alma de él o de ella. Cada alma es única. Es como la huella dactilar, es única, irrepetible. Lo que Carla piensa, solo Carla piensa. Lo que ella tiene que corregir, solo ella tiene que corregir. Es única y es irrepetible. La luz de la luna será como la luz del sol, y esto es algo hermoso, que es como que ya empieza esto a generarse. La luna se quejó de la imposibilidad de mantener un equilibrio de poder compartido. ¿Por qué? Porque no estaban preparados dos, un hombre y una mujer, para gobernar al unísono. Entonces, mi Señor, ¿cómo dos hijos pueden compartir la misma corona? Y el santo bendito sea estuvo de acuerdo con la observación de ella y ahí le ordena, ve y empequeñécete. Pero eso genera una ganancia inmensamente grande que supera la pérdida. Porque eso de empequeñecernos es lo que nos permite estar aquí y ahora.
Eso es lo que ha permitido el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la vida. Entonces, acepta que al idear esa disminución, también él había cometido una transgresión. Y bueno, de eso no vamos a hablar ahora porque es súper largo y ya se va por otro lado. Son milenios de expiación que han habido por este empequeñecimiento de la luna. Entonces, los sabios nos dicen inclusive que el inicio del mal es la desigualdad entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿para qué nos sirve el mal? Yo ahí les recomiendo leer el libro de, ¿cómo es? Las estrategias del Satán de Mario. Es súper claro. Y leyendo ese libro que está enseñando Carla, es realmente un salto inmenso para el alma, para que comprendamos muchísimas cosas en relación a esa transgresión que se dio, a ese mal que se da. Entonces aquí quiero recalcar, la ganancia superará la pérdida. Eso de que la luna se empequeñeció simbólicamente, metafóricamente, nos hace crecer. Por ejemplo, nos hace que existamos, como ya les dije. Y nos hace que entendamos cuáles son nuestras fases de corrección. Porque después vamos a ver que las luces de la luna son las Geburot. Y las Geburot son infinita sabiduría, sabiduría pura, del más alto nivel, que están encerradas en las Klipot que tienen que ver con la luna, con la mujer. Y esas son las que tienen que romperse, esas Klipot, y dar esa luz infinita de vuelta al universo. Entonces, nosotros ya no solamente existimos, sino que sentimos que tenemos una necesidad de existencia. Nuestra alma necesita estar encarnada, necesita existir, porque la corrección es algo que nos lleva a crecer, ¿no? Es decir, si el alma vino por decirle que medía 5 metros, por poner como, aunque no es así, ¿no? Sino es más bien a nivel de conciencia. Pero si en nivel de conciencia estaba en 7, cuando retorna el alma tiene que irse en 17. Y vuelve a retornar y llega en 17, pero ya tiene que irse en 27, hasta que llegue al 100%. Y eso nos hace que también sintamos esa búsqueda de independencia, que sintamos que la vida no es complicada, que es simple vivir, y que realmente vivamos, como dije al inicio, fusionadas, realmente fusionadas con el Hacedor. Entonces, la disminución de la luna, ¿realmente qué es? Cuando le dijo, ve y disminuye, esto afectó a todos los componentes femeninos de todo el universo. En el árbol de la vida afectó a las 9 sefirot. Si es que hablamos a nivel del árbol de la vida en Asia. Pero sabemos que hay árbol de la vida en todos los universos. Todo se afectó. Con esto del empequeñecimiento de la luna puede equivaler también a la ruptura de las vasijas. Entonces, del gran tamaño de la luna, una parte de luz fue absorbida por los reinos superiores y otra descendió. Solo permaneció en su sitio original un leve vestigio de ella. La mayor parte de las luces están dispersas por todo el universo. Y esas luces quieren liberarse. Entonces, esas clipot hay que romperlas, sacarlas de su cáscara. Entonces, haciendo la relación con esto que es tan cosmogónico y tan hermosa metáfora del empequeñecimiento de la luna, ¿cómo afecta en la pareja humana? La experiencia que siente la mujer como femeninas, ¿no? Como mujeres, pero también aquella parte masculina que contiene el hombre en todas las fases de la vida. Aquí me equivoqué, es todo lo femenino que contiene el hombre. El hombre contiene mucho de femenino. Podemos decir un 30% y el 70% es masculino. Nosotras podemos decir que contenemos un 30% de masculino y el 70% somos femeninas. Nos manifestamos claramente como mujer. Entonces, hasta que a medida que va alcanzando la madurez, nosotros vamos madurando, la mujer a medida de que madura
se posiciona frente con el hombre. Ahora, para que ese encuentro sea adecuado, el hombre tiene que reconocerse en sí mismo su femenino y aceptarse. Y entonces ahí, después de ese largo proceso de aprendizaje, ellos pueden compartir la misma corona. Ahora, esto es difícil cuando los matrimonios son muy jóvenes, cuando se dan esos encuentros que no se dan tiempo realmente a conocerse y que rápido, por ejemplo, viene un hijo, por ese apuro, por eso que no pueden frenar, es como yo corro y me como entre comillas, la manzana en el Edén, cuando me faltaban 3 horas nada más para esperar. Entonces viene un hijo y ahí el matrimonio, se casan y bueno, no se autoconocen, no están como preparados. Él no encuentra su femenino, ella no encuentra su masculino y entonces van a ser digresiones y conflictos frecuentes que hacen realmente una vida infeliz. Un mal matrimonio hace una vida infeliz. ¿Por qué? Porque las emociones están totalmente disparadas, no hay comprensión, se daña la autoestima de cada uno. Los hijos vienen a un ambiente nocivo, podrido. Entonces eso genera muchos problemas y estamos hablando en Yetzirah. Creo que voy a ir a tomar agua. No traje un vaso. La luz de la luna será como la luz del sol. Les voy a pedir que me esperen un minuto, ¿ya? Ya Ok. vengo. Por mientras pueden ir dejando consultas, ya he visto que hay comentarios y preguntas, y que las preguntas vayan realmente con el signo de interrogación, por favor. Gracias. Ya estoy por acá con el agua. Bueno, continuamos entonces. Ya. En este punto, bueno, la luna se redujo, su luz se atenuó y se convirtió en una reflectora en lugar de una generadora como al principio fue. Ella perdió su estabilidad y entró en una espiral de ciclo fluctuante, de creciente a menguante, determinados por la proximidad del Sol. Entonces, así también tenemos nosotros fases de la vida. En lo biológico, vamos por fases y hay etapas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hasta los 13 años todavía es el ruach el que está más fuerte en una niña o en un niño. Después de los 13 años ya entra la neshama y empieza a ver una madurez. Empieza ya la mujer con sus fases menstruales y todo es cíclico. Hay cambios muy fuertes en la parte psicológica, las emociones, los sentimientos. A medida de que vamos dejando entrar en nosotros esa luz del Creador, nos vamos volviendo como más estables. Y cuando ya una mujer madura y entiende la vida con unos ojos mucho más abiertos, con una mente mucho más amplia, se va a convertir en la corona de su esposo y ahí vamos a ver que dos sí pueden gobernar bajo una misma corona. Entonces, tenemos que entender acá que las emociones en realidad no son reacciones. No somos tan reactivas. Nosotros podemos crear nuestras emociones. Y eso dijimos al principio. Acordémonos, en Malhut es el único lugar en donde se puede hacer que la idea original del creador sea lo que se cumple aquí, lo que se plasma. Pero eso ya es una creación. Para nosotros poder llegar a crear nuestras emociones a favor nuestro, tenemos que, lo que yo siempre pongo el ejemplo en psicología, es si yo tengo un caballo y yo no soy buena jinete, puede ser un caballo hermoso, de raza, de esos carísimos,
que son de $100,000, súper fino, bien amaestrado, pero si el jinete no es bueno, no es un buen jinete, no sabe, el caballo le mata o le lleva por un despeñadero. Entonces, esas son las emociones reactivas. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos que aprender a ser buenos jinetes y domar nuestra propia mente. Nuestra mente es el caballo. Ahora, el caballo es, y ha sido históricamente, el mejor amigo del hombre. Napoleón Bonaparte no hubiese sido el Napoleón Bonaparte que fue sin su caballo. Alejandro Magno. El caballo y ellos eran uno solo. Es decir, ahí está nuestra mente. Cómo nosotros creamos las emociones. Y cuando ya podemos crear, salimos de ese infiernillo que se convierte en la vida, ¿no? Entonces tenemos que saber eso, que nuestras emociones nos construyan y nos eleven. También con unas emociones positivas nosotros podemos ya construir positivamente el mundo circundante. Familia, grupo social, grupo laboral. Entonces, la construcción positiva de una persona afecta a todo el sistema. Es decir, si uno sale de la crisis emocional, sale de la angustia, sale del sufrimiento, sale del miedo, eso que nosotros hacemos por nosotras mismas está afectando una porción del universo. Acordémonos que somos holograma, que somos un fractal. Entonces vamos como entregando de retorno energía positiva. Entonces la luna empequeñecida expresó su descontento con la dinámica del poder de ese arreglo y Dios ordenó que se retire de su trono. Bueno, es algo poético que aquí me salió y yo sentía, ¿no? Un dolor cuando leí el libro del empequeñecimiento de la luna, como que yo me empequeñecí también y decía, hoy he muerto de dolor contigo. Escondida de la lumbre y la pupila, ceguez, vacío, eco de llanto y queja, arrastrando gaviotas malheridas. Todas las mujeres que vienen detrás son como gaviotas malheridas. Graznan vientres y vientos donde el tiempo doble espinas y las lobas aúllan doloridas. Es decir, porque esto afectó absolutamente a todo el universo. Ahora, la enseñanza que nos da el Talmud sobre el sol y la luna es que cuando Hashem redujo a la luna a lo femenino, en todas sus formas y en todas sus moradas cayó en el exilio. No hubo ningún rincón del universo que no se afectó. Por lo que ni el más mínimo trocito de universo puede lograr la perfección hasta que la luna, es decir, como representación, las mujeres, nos repongamos de las pérdidas y recuperemos luz. Mientras que la presencia femenina dentro de cada criatura siga disminuida, todo el organismo está inconcluso. Por lo tanto, el principal estímulo del universo es restituir a la mujer y todas sus partes rotas nuevamente a su sitio de grandeza. El mundo solo se reparará con un sentir y hacer que dignifique a la mujer y restituya su espacio. Pero esto se restituye desde la conciencia. O sea, no se restituye desde la lucha, no se restituye desde el empoderamiento de decir yo soy más que tú o las mujeres valemos y los hombres. No, no es cuestión de odiar, sino es cuestión de complemento, es cuestión de respetar, es cuestión de que la mujer llegue con la luz de la sabiduría de Hashem a iluminar el entorno. Entonces, es totalmente diferente. La energía femenina es una energía de ternura, es una energía sutil. El arma de la guerrera es la ternura. No es la forma masculina y mal proporcionada, porque, por ejemplo, un masculino bien trabajado, su masculino también es una persona llena de ternura. El masculino tiene mucha ternura porque sabe cómo nivela sus emociones también, cómo las controla y cómo las dirige. Entonces la mujer se empodera a través de la sabiduría.
a través de recibir la luz y receptarla. Carlita, no sé en qué hora estamos. Ya llevamos más de 1 hora, así que, No te creo, ¿no ves? O sea, se pasó volando. que un par de minutos y vamos cerrando. Vamos cerrando. Oye, yo dije, sí, capaz que estoy haciendo mucho, pero bueno. Entonces, aquí empezamos con lo relacional, ¿no? La relación del alma con Dios tiene los mismos altibajos. Fíjese en lo que está aquí. Y con esto cerramos. La relación del alma con Dios tiene los mismos altibajos que la relación del hombre con la mujer, en la alegoría de la luna y el sol. Eso es muy profundo. Mi alma con Dios, tu alma, Carla, el alma de todos, tiene altibajos con Dios. La Shejiná se esconde también. El Creador le busca, nosotros le buscamos a la Shejiná, pero a veces no está, no le sentimos. Y eso se matiza en la relación de un hombre con una mujer. Entonces, por más alma gemela que fuese, hay que sintonizarse, hay que no invadir, hay que respetar, hay que ayudar que el otro brille. O sea, esa es la relación de pareja. Yo hago que tú brilles, o sea, yo quiero que tú brilles como el sol y el otro que haga igual, yo quiero que también tú brilles. Entonces no hay competencia, no hay ego, ¿no? Hay amor. Y ahí sí pueden gobernar bajo la misma corona. Bueno, entonces con esto yo te diría que a ver qué sigue. Gracias, Ruth. Eh, es que es un tema que da para largo. También leí el libro de Lo femenino y lo masculino de Sarah Judith Schneider. Y ahí hay una parte del libro que me dejó bastante impactada cuando Miriam hace Así, el tiempo danza circular, circular. hermoso, Entonces, un tiempo del quizás futuro. si nos pudieras relatar o qué entendiste de esa parte, porque yo encontré súper maravilloso el hecho de bailar, danzar, de tocar el pandero, conecta o va a la divinidad, al Ein Sof. Entonces, eso, me Bueno, gustaría saber qué sentiste o cuando leíste esa parte del libro. es algo que realmente es súper importante ver. Hay varias lecturas de ese espacio que es realmente no tan largo en el libro. La una es justo lo que yo acababa de decir, que la mujer, fíjate cómo organiza a las demás mujeres, pero ¿desde dónde organiza ella? Ella organiza desde la alegría, desde la ternura, desde la paz, desde la fiesta, desde el baile, es danzar de alegría, es danzar de gratitud, de felicidad. El Ella go, no va, ella no va empoderada, ella no va contra nadie, ella va y se abre a sí misma a disfrutar de una felicidad que era como que no podía contenerla. Entonces, en esa alegría y en esa felicidad, yo veo también aquello de la vista del femenino positivo al femenino. Porque por lo general, por ejemplo, entre hombres es más fácil que un hombre a otro se admiren sin ningún problema, se respeten el puesto. Pero, por ejemplo, de mujer a mujer es bien difícil. Por lo general hay envidias. La mujer rivalidad. envidia a la otra mujer que empieza a sobresalir y a brillar, en vez de verle las cualidades positivas y apoyar eso, la envidia y empiezan como cierto tipo de comentarios que son al lugar. Y yo te digo, esto pasa en la política, pasa cuando una mujer se esfuerza. Entonces, ¿qué nos hace falta ahí? Aprender de Miriam, la mirada positiva del femenino al femenino. Esa es una. La otra es organizar
desde el amor, organizar desde la alegría y no desde un empoderamiento que se polarice con un masculino y un masculino negativo. Y otra cosa que yo veo ahí es algo que yo también aprendí hace poco, que es aprender a danzar antes de que el milagro se haya hecho. ¿Mm? Qué sé yo, un crédito. Estamos que necesitamos un crédito, pero que es sí o sí, urgente, 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 y no te dan, y te dan vueltas, y te dicen, venga mañana, venga pasado, venga, y busques a la garante. O sea, es un caso real. Y la persona está en una angustia brutal, deshecha y mal, súper mal. Pero es darle la vuelta a eso. Es decir, en vez de estar sintiéndome tan mal porque lo que necesito no me llega, bailo y danzo antes de que el milagro me llegue. Y de hecho eso va a ayudar un montón para que el milagro llegue. Esas cosas te diría yo en relación. Y lo otro es, ahora el tiempo es lineal y claro, hay muchas diferencias entre lo que hace uno y lo que hace otro. El uno tiene menos, el otro tiene más. Entonces, hay esas diferencias de la linealidad, pero en el tiempo circular no se van a ver los títulos, no se van a ver las posesiones económicas, se va a ver la pureza del alma. Entonces, en el tiempo circular, por decirte, en relación de la persona con Dios, se va a sentir como que son iguales, tanto el médico gerente de un inmenso hospital como la persona que hace la limpieza. Porque la persona que hace la limpieza no es que tenga menos alma. A lo mejor no tuvo el recurso económico para estudiar y viajar para sus maestrías, pero tiene un alma tan pura y tan grande como el alma que también tiene el médico que pudo salir y formarse. Todos En- venimos a aportar algo. Todos van a aportar, no algo, sino van a aportar lo mejor del alma de cada uno, porque el nivel de conciencia va a hacerse más alto. Porque cada persona va a decir, va a entender, ¿para qué estoy con vida? O sea, no es para pasar el tiempo y ver la hora, ver qué hora pasa rápido el día, sino es para aprovechar al más alto nivel de lo que se pueda para que la conciencia suba. Entonces, en ese nivel de conciencia todos vamos a estar como al mismo nivel o a la misma distancia, digamos así, de la luz original, de la luz del creador. Entonces sí, es un lindo espacio ese. Mira, acá en los comentarios, Lourdes, cuando hablabas del bebé que nacía, decía, dice, wow, siempre me había preguntado el por qué lloraban los bebés, sospechaba algo así, cuando Ujú. el primer llanto. Y Grace, acá en la primera parte decía, como afirmaciones, es cuestión de estas energías femeninas y masculinas que se están manifestando tantas desigualdades, a mi parecer, de género, es decir, el hombre que quiere autoproclamarse mujer y viceversa, por ejemplo, como una falla en la Matrix. Bueno, hasta donde yo sé, ese tipo de circunstancias hay una falla, ¿no? Se dice que quien tiene cuerpo femenino en un retorno y en otro vamos a seguir teniendo el cuerpo femenino, pero hay una falla en donde quien siempre ha venido mujer de pronto viene hombre, entonces toda su contextura interna es de mujer, solamente el cuerpo, el estuche es masculino. Y bueno, se dan ese tipo de cosas, pero también está como parte digamos así, de un pronóstico que en la etapa a la que vamos entrando, que es ya el séptimo día o al Shabbat cósmico, van a haber una serie de desestructuras, llamémosles así, en relación a lo que en Malkut se llama el género o el sexo. Y es lo que estamos empezando a vivir. Entonces, eso es parte de una confusión que yo creo que de una manera muy clara deberíamos, en medida de lo posible, em, aportar a que ese tipo
de confusiones, en lo posible no se den. Y en lo que esté en nosotros aportar. Por ejemplo, ahora los niños de kinder, de 4 años, 3 años, ven unos hermosos cuentos, hermosísimos cuentos con lindos dibujos a muchos colores, pero tú coges el cuento y abres, entonces vas a ver una forma de transmitirle al niño este tipo de cosas que sí vienen a romper el orden del sistema y que es que se está casando la niña con la otra niña, o sea, ya desde pequeñitos les ponen esa mentalidad de lo disfuncional, porque es realmente disfuncional, ¿no? Entonces, en medida de lo que se puede educar y esperar que el cambio de era sea una transición más bien dentro de más luz y de mucha más conciencia, porque también el alma se confunde, ¿no? Claro. Entonces, Ruth, mira, no sé si hay alguien más que quiere hacer consultas, aportes. Hoy día están todos en silencio, están calladitas, están con las cámaras apagadas también. Y si no, ¿cuál sería, para ya ir cerrando por la hora, cuál sería tu mensaje? ¿Cómo avanzamos como mujeres en la Cábala? Eh, yo creo que avanzamos mucho como mujeres, es como que nuestras almas han estado muy sedientas de recibir la luz, de esa luz, sentirla y hacerla que crezca. Y yo creo que hay que practicar lo que hizo Miriam, ¿no? Lo que hablábamos, la mirada positiva entre nosotras, el apoyo, la, esa cosa que se contagia, que es la alegría, que es la gratitud. Y nosotras que somos generadoras, no solamente tenemos esa gran ventaja de sentir lo que es llevar una nueva vida en nuestro vientre, hemos sentido lo que es amamantar y creo que por ahí vi a una compañera que amamantaba. Es así como podemos crear a un ser humano y llevarlo dentro de nuestro vientre, también podemos tener muchas otras creaciones. Yo creo que ahora se despunta el tiempo de la mujer a estudiar, a investigar, a aprender, a escribir. Entonces, creo que tenemos que aportar mucho desde nuestra mirada femenina en lo que estemos haciendo, si es en la profesión, si es en grupos de tantos grupos que hay de estudio o de arte. Y si es que estamos también dentro de la Cábala, aportar como estamos haciendo ahora, con lo que cada una va entendiendo en medida de lo que nos permitimos a nosotros mismos esa autodisciplina para llegar al autoconocimiento. Yo creo que eso sí nos toca restarnos un poco de tiempo de otras actividades y dedicarnos a esa construcción personal que tenemos que hacer. Gracias, Ruth. A ti. Bueno, vamos a ir cerrando. Ahí Perdón, Arriagada. sí, perdón, yo sí quisiera hacer una consulta. Primero Bueno, agradecer, la verdad es que yo recién empecé a ver esto de Cábala, será un par de meses que escuché de la Cábala y estoy sumamente interesada y perdón por mi pregunta tan primaria, pero ¿qué libro recomendaría para iniciar? Porque incluso los términos me suenan totalmente desconocidos y quisiera su recomendación para iniciarme en este tema de la Kabbalah, que es maravilloso, increíble, y muchas gracias por la exposición. Sí, yo como libro te diría, hay un libro muy bonito que se llama Sot, justamente de nuestro profe, que es Mario Sabán. Entonces, ese es uno de los libros que hay que empezar. Y yo lo que también te recomendaría es que escuches mucho. Tere, SOT 22. Y también lo que le recomiendo es que escuche, por ejemplo, a Goslam. Él tiene como la paciencia desde el inicio de empezar por las letras hebreas, porque tiene no sé cuántas horas de grabación. Entonces, él te va explicando lo que significan los términos. Y yo sí pido disculpas, yo traté
de no hablar muchos nombres que realmente no se conoce cuando uno recién empieza, pero se nos va. Esas recomendaciones te doy. Hay otra persona que me gusta mucho cómo explica y es el joven, yo le digo joven, porque para mí pudiera ser un hijo, el Daniel Chapán. Él tiene mucha paciencia Rabino Daniel Chapán. y por ahí empiezas a aprender a concatenar cosas y el conocimiento se va dando en nuestra conciencia, no de una manera lineal, el conocimiento se nos viene dando de una forma circular. Entonces vamos uniendo, esto aprendí acá, y esto otro leí, pero todo se te hace un conjunto que después te va ayudando a entender lo que vas a seguir avanzando en lecturas. Gracias, Ruth. Mira, acá en el Sí. chat bien están dando las gracias. Qué lindo. Es un tiempo muy lindo, Carla. Yo te agradezco más a ti por el espacio, la oportunidad. Perdón, ¿me bueno. podría repetir nada más el nombre? Daniel Chapán, ¿es con P al final? ¿Chapán? Es C-H-A-P-A-N. Y es facilito encontrarla en las redes. Ahí lo escribí. Ok, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y sí estoy escuchando a Mario Sabam, a Yohanan, o sea, sí he estado metiéndome, pero necesito estudiar porque igual dan nombres o referencias a términos que no entendemos, pero no se disculpe, la verdad es que la disculpa la tengo que ofrecer yo por ser tan ignorante y apenas entrar a este tema, ¿no? Tranquila, así empezamos Muchas gracias. todos. Así Muchas seguimos de a gracias. poquito. Maravillosa Sí, Tere, a ti. exposición. Gracias. Gracias, Muchas Tere. gracias, Shalom, muchas gracias. Shalom, shalom a todas. Nuevamente, gracias, Carla. Muy buenas Y noches. bueno, cuando quieras, ahí Gracias, podemos gracias. continuar con la siguiente parte, que está larga todavía. Ningún problema. El Zoom está a su disposición, así que ahí Pues, nos ponemos de acuerdo. Y esta la grabación la voy a subir al YouTube de SOT 22 Concepción, entonces ahí la pueden de nuevo revisar. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Buenas Muchas noches. gracias a ustedes. Buenas Buenas Gracias. noches. Shalom. 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 Shalom.